Bueno, yo les voy a explicar cómo configurar una señal cuadrada y explicarla en el osciloscopio. Primero vamos a generar una señal cuadrada y luego vamos a verificar en el osciloscopio para comprobar que los valores que configuramos sí son correctos. Una señal cuadrada es una señal que cambia bruscamente entre dos niveles de voltaje, uno alto y uno bajo, y se usa muchísimo en electrónica y telecomunicaciones. Lo primero que hacemos es ir a Square de señal cuadrada. Aquí estamos seleccionando el tipo de señal que queremos generar. No todas las señales son iguales, también existen senoidales, triangulares, etcétera. Después vamos a frecuencia, en nuestro caso ponemos frecuencia de 1 MHz. Aquí estamos diciendo que cada cuánto se repite la señal. La frecuencia es el número de veces que la señal se repite en un segundo. Como la frecuencia es muy pequeña, en milihertz, la señal va a cambiar muy lentamente y eso nos permite mirar mejor en el osciloscopio. Después vamos a amplitud. La amplitud nuestra será de 2 BRMS. La amplitud es qué tan grande es la señal, es decir, cuántos voltios tiene BRMS, significa que voltaje eficaz, que es una forma de medir el voltaje real de la señal cuando está cambiando con el tiempo. De mayor sea la amplitud, más alta se verá la señal en el osciloscopio. Después vamos a offset. Nuestro offset será de 10 milivoltios. El offset sirve para mover toda la señal hacia arriba o hacia abajo. Es decir, la señal sigue siendo cuadrada, pero ya no está centrada en 0 voltios, sino que queda un poquito desplazada. Después, nuestro ciclo útil será del 30%. Este ciclo útil indica cuánto tiempo la señal permanece en nivel alto dentro de un periodo completo. Por ejemplo, si fuera una señal del 50, estaría la mitad del tiempo arriba y la mitad abajo. Como nosotros tenemos tendencia, significa que señal solo está 30% del tiempo a nivel alto y 70% a nivel bajo. Esto es muy importante porque el ciclo útil se utiliza en sistemas digitales. Después vamos a desfase, nuestra desfase será del 30%. El desfase indica en qué punto empieza la señal y cómo si moviéramos la señal un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda en el tiempo. Esto se usa mucho cuando trabajamos con varias señales al mismo tiempo. Esto verificamos todo en nuestro osciloscopio. Como lo vemos, le damos clic en View y ahora vamos al osciloscopio a verificar nuestros datos. Bueno, continuando con el taller de generador de funciones, a nosotros nos tocó como segundo ejercicio el ejercicio número 8, que dice: ¿cómo generar una forma de onda FSK con una frecuencia de salto de 800 Hz y una tasa FSK de 200 Hz? La portadora es una onda sinusoidal con una frecuencia de 10 kHz. Para poder desarrollar este ejercicio, primero hay que entender qué es una onda FSK. Entonces, por sus siglas en inglés, FSK, Frequency Shift Keying, o en español, modulación por desplazamiento de frecuencia. Es una técnica de modulación digital en la que la información se transmite a través de cambios discretos de frecuencia. Es una forma de convertir datos binarios, o sea, unos y ceros, en señales de radio o sonidos, cambiando qué tan rápido vibra la onda. Este rápido se relaciona directamente con el cambio de frecuencia. ¿Qué significa? Que si la frecuencia va más rápido, la onda va a tender a ir más rápido. O si se cambia la frecuencia, pues la velocidad de esta onda va a cambiar. Lo siguiente que hay que entender, cuáles son las características de la onda FSK. Entonces, la primera es que la amplitud es constante, o sea que la potencia de la señal no cambia. ¿Qué quiere decir? Que así la señal sea muy pequeña en frecuencia o sea muy grande en frecuencia, la amplitud siempre va a ser constante. Y lo siguiente es el ancho de banda. ¿Qué quiere decir? Que requiere más espacio en el espectro que otras simulaciones, ya que necesita saltar entre distintas frecuencias. Resalté ese saltar porque, como en el enunciado del ejercicio aparece una frecuencia de salto de 800 Hz, eso se va a relacionar con una explicación que les voy a dar más adelante. Las aplicaciones. Una de las aplicaciones más importantes es el identificador de llamadas. La información del número que te llega a tu teléfono mediante ráfagas de FSK. Bueno, siguiendo, hay que entender cómo es la onda FSK. Entonces, si vemos bien acá esta es dentro de un mismo plano voltaje por frecuencia. Pero acá se ve que aquí va a tener una frecuencia y después de eso cambia una mucho más rápida.
Esa diferencia entre esas frecuencias es lo que se conoce como la frecuencia de salto. Como lo leímos ahorita en las características, se puede ver que van a tener la misma amplitud todo en lo que se repite la frecuencia, en todo el eje X. Y una diferencia de estas es el periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo, entre valle y valle, perdón, entre cresta y cresta y entre valle y valle. Y acá, como podemos ver, aquí se demora un poquito más tiempo, acá se demora menos tiempo. Eso es porque el periodo se relaciona con la frecuencia, con la fórmula que el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que entre más frecuencia va a haber menos periodo y entre menos periodo va a haber mucha más frecuencia. Pero en la teoría o en la práctica va a ser la misma onda, pero con la misma amplitud. Pero como ya les había dicho antes, aquí en diferencias va a cambiar el periodo, porque el periodo, como lo acabo de decir, depende directamente de la frecuencia. Ahora sí, pasando directo ya con la resolución del ejercicio. Entonces, para entender el problema hay que entender cada una de las frecuencias que aparecen en el ejercicio. La frecuencia de salto, la tasa de FSK y esta parte de acá que es importante, que dice que la onda portadora es una onda sinusoidal con una frecuencia de 10 kHz. Entonces, primero, ¿qué es la frecuencia de salto? Es la distancia que hay entre el valor 0 y el valor 1. Como lo dije en la explicación anterior, esto es por los binarios. Y esa frecuencia de salto, como lo hice el ejercicio, van a ser 800 Hz. La tasa de FSK es cuántos bits se envían por segundo. En este caso van a ser 200 Hz. Y en la onda portadora es una frecuencia base. Es en la que se va a sobreescribir todos los cambios que hagamos. Esta va a ser nuestra onda portadora, que va a tener 10 kHz de frecuencia. Es una onda sinusoidal normal. Entonces, aquí, como lo podemos ver, esto es un diagrama en donde aparecen los cambios de nivel entre 0 y 1. Esta es la frecuencia base, la onda base con la que va a tener 10 kHz, y la de acá abajo va a ser la onda resultante con las frecuencias SK, con un voltaje SK que el ejercicio no nos los dice, y ya pues obviamente la onda ya modulada. Entonces es importante aquí aclarar dos cosas. Esta se va a dividir en dos frecuencias. Esta de acá, que es una frecuencia baja a comparación de esta de acá. Esta de acá es una frecuencia baja porque el periodo es mucho más grande. Y esta frecuencia de acá es muy alta porque, perdón, esta de aquí el periodo es muy pequeño porque la frecuencia es muy grande. Entonces se puede diferenciar de dos maneras. En la que va a ser muy rápido, nosotros la vamos a catalogar como la frecuencia número 1. Y la que va a ser muy baja, pues por consecuentemente va a ser la frecuencia número 2. A la frecuencia 1 le vamos a llamar la frecuencia alta, por lo que les acabo de decir antes, porque va mucho más rápido. Y la otra la vamos a llamar frecuencia baja. Matemáticamente, la diferencia entre estas dos nos va a dar la frecuencia de salto, que en este caso son 800 Hz. Con la fórmula que el delta de la frecuencia es el salto sobre 2, para las fórmulas matemáticas que les voy a explicar ahorita, nos dice que el delta de frecuencia es 400 Hz. Esta de acá, pues como ya lo habíamos dicho, va a ser la frecuencia base que nosotros representamos como FB. Listo, entonces aquí abajo, la frecuencia alta, ¿cómo se calcula este valor de la frecuencia alta? Se va a calcular con el valor de la frecuencia base más el diferencial entre las frecuencias. Entonces va a ser de 10 kHz más 400 Hz, como lo habíamos colocado aquí antes, y eso nos da una frecuencia de 10.400 Hz. Y la frecuencia baja va a ser la diferencia entre frecuencia de la base menos el diferencial de las frecuencias de la 1 y la 2. Y esto nos da que la frecuencia 2 va a tener una frecuencia, valga la redundancia, de 9.600 Hz. Si en dado caso el ejercicio nos hubiese dado estas dos frecuencias y nos hubiese preguntado cuál es el valor en Hz del salto, pues lo hacemos aquí fácilmente. Restamos las dos, la mayor con la menor, y nos da el salto de 800 Hz, como lo es acá arriba, como aquí aparece y como el ejercicio lo plantea, o sea, es correcto. Y ahora algo además que podemos hacer con las frecuencias es saber el periodo, saber la diferencia entre velocidades, como ya se los había dicho antes, entre esta y esta de aquí, que va mucho más rápido. Entonces, con la fórmula que estaba en la anterior diapositiva, que es 1 sobre la frecuencia, podemos decir que la de la frecuencia alta es 96.1 microsegundos.
O sea que va mucho más rápido, que la frecuencia entre valle y valle va a ser muy pequeña. Y esta de acá, la de la 2, la de la baja, como ya tenemos el valor de la frecuencia baja, le hacemos el inverso y nos da 104.6 microsegundos, es decir que se va a demorar más y más y más entre valle y valle. Y algo que podemos hacer es cuánto es el valor total de toda la señal que nos aparece acá, que esa va a ser nuestra tasa de FSK, que nosotros lo colocamos como 1 sobre 200 Hz. Y algo que podemos hacer aquí, eh, añadiéndole, es saber cuál es el valor de la frecuencia de la base, de la frecuencia base. Entonces fácilmente colocamos 1 sobre 10.000 Hz. Y esto, si lo colocamos en la calculadora, nos da un valor de 100 microsegundos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a empezar a utilizar el generador de señales. Y lo primero que hacemos es prender este generador y esperar que cargue. Bueno, en este caso, como el ejercicio nos plantea que tiene que ser una onda sinusoidal con 10.000 Hz de carrier, entonces pues colocamos ahí senoidal y 10 kHz. Luego le damos a modo y para configurar el tipo de señal, aquí aparece AM, FM y FSK. Oprimimos en FSK porque el ejercicio no lo dice y le damos el botón de Enter. En este caso hay dos tipos de señales, la externa y la interna. Nosotros vamos a escoger la interna para hacerla dentro del generador de señales. El Hope Frequency es la frecuencia de salto y en nuestro ejercicio nos dicen que es una de 800 Hz. La siguiente que sigue es el FSK Rate, o lo que a nosotros nos decía que era la tasa del FSK y a nosotros era 200 Hz. Y en local le damos View para poder previsualizar la señal y cómo debería quedar. Y en este caso, pues así debería quedar la. Bueno, yo ahora les voy a explicar lo que nos pide en el ejercicio uno, que es en una señal cuadrada. Primero tenemos estos siguientes datos que nos dan. La frecuencia, que es de 2 kHz, la amplitud, que son de 4 voltios, un ciclo útil del 30% y un offset de 0 voltios. ¿Qué significa cada dato? Primero, la frecuencia nos dice cuántas veces se repite la señal en un segundo. La amplitud nos indica qué tan alta es la señal. Es decir, cuántos voltios alcanza con este nivel alto. El ciclo útil es muy importante porque nos dice cuánto tiempo la señal permanece en nivel alto dentro de un periodo completo. Y el offset nos indica si la señal está centrada en cero o si se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Bueno, ¿qué nos pide este ejercicio? El ejercicio nos pide, primero, calcular el periodo. Segundo, calcular cuánto tiempo la señal está en nivel alto. Tercero, calcular cuánto tiempo está a nivel bajo. Y cuarto, entender cómo debería verse en el osciloscopio. O sea, no es solo matemática, sino también entender la señal en la práctica. Como ejercicio 2, que es la modulación FSK, aquí nos piden una frecuencia base de 12 kHz, una desviación de frecuencia de 500 Hz, una velocidad de transmisión de 400 bits por segundo. ¿Qué significa esto? La frecuencia base es la frecuencia principal de la señal. La desviación de frecuencia nos dice cuánto se mueve la frecuencia cuando transmitimos en uno o en cero. Y la velocidad de transmisión nos indica cuántos bits se envían en un segundo. Bueno, ¿y qué nos pide este ejercicio? Nos pide primero calcular la frecuencia cuando se transmite en uno y calcular la frecuencia cuando se transmite en cero. También calcular el salto de frecuencia. Como cuarto, calcular el periodo cuando se transmite en uno. Y en quinto, calcular el periodo cuando se transmite en cero. Y como último, calcular el periodo de bits. Estos ejercicios son muy importantes porque combinan dos cosas: entender señales eléctricas y entender cómo se transmiten datos digitales. Y eso justamente es la base de las telecomunicaciones.